como en la ciudad de Nínive. Como en la ciudad de Nínive. Y quiero que me acompañen a una escritura que está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. Y vamos entonces a estudiar lo que ocurrió en la ciudad de Nínive. Dice en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová, dice la Escritura, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has hecho este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú eres Jehová y has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás era un siervo y un profeta de Dios. Y Dios lo envía a cumplir una misión, y él, por decisión propia, toma el camino contrario con la intención de no hacer la voluntad de Dios y mantenerse lo más lejos de la presencia de Dios. Cuando estudiamos la historia de Jonás dentro del vientre de una ballena, lo juzgamos, lo criticamos por apartarse de la presencia de Dios y por haber sido rebelde a su llamado, sin darnos cuenta que nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo en el orden espiritual. Nos hemos apartado de la presencia del Señor. Hemos huido de la presencia de Dios.
Y hemos tomado dirección contraria, igual a Jonás, para no hacer la voluntad de Dios y para salir con nuestra propia voluntad. Y déjeme decirle esto, no importa qué apartado pueda estar una persona de Dios, Dios siempre hará lo necesario para traerlo con cuerdas de amor. La palabra dice que con cuerdas de amor te atraje. Por muy malvada que sea una persona, por mucho mal que tenga una persona, Dios no atrae a la gente con azote, con cuerdas de amor. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Jonás en Nínive y que nos puede servir en este tiempo? Quiero compartirle algunas cosas muy importantes que podemos aprender de la experiencia de Jonás. La primera de ellas, circunstancias adversas cumplen propósitos divinos. Quiero repetirlo, circunstancias adversas cumplen propósitos divinos. Eso lo encontramos en el versículo 4 cuando dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No contiendas, no pelees con Dios, no alterques con Dios. Por favor, no le contradigamos a Dios porque vamos a perder. Jonás altercó contra Dios, peleó con Dios y le fue mal. Dios utiliza y permite circunstancias adversas para cumplir sus propósitos en medio de nuestras vidas. Ninguna situación adversa ocurre solamente por ocurrir. Por haberse multiplicado la maldad, la ciudad de Nínive estaba atravesando una situación difícil, como difícil e impensable es la circunstancia que estamos experimentando en nuestras ciudades y en nuestros países en este momento. Es más, lo de Nínive era peor, porque venía de parte del cielo y porque había una sentencia radical y absoluta. Dios había decidido en su corazón raer, desaparecer al pueblo de Nínive. Toda la ciudad iba a desaparecer. No iba a quedar viva ninguna persona, ningún animal. Porque era una decisión que Dios había tomado. Pero Dios, en su profundo amor por la ciudad, había comisionado a Jonás para que Jonás fuera un pregonero, fuera un heraldo y llevase la buena nueva, la palabra, a una ciudad que se había pervertido. Pero Jonás no está obedeciendo lo que Dios le está diciendo. Y producto de la desobediencia de Jonás está ocurriendo una catástrofe en el barco. El barco se está hundiendo y todos están a punto de perecer. Quiero compartirle que esta circunstancia que estamos viviendo con el COVID-19 ha sido una sorpresa para el mundo, pero no ha sido una sorpresa para Dios. Él ya sabía el día, la hora, el lugar que tendría este virus tan mortal para el mundo. Y hay algunos propósitos que Dios tiene. Por ejemplo, el propósito de acercarnos a su presencia. El propósito de vernos obedeciendo sus órdenes. El propósito de recordarnos que Él es quien decide cómo se hacen las cosas. Esos son los propósitos que Dios tenía con Jonás. Dios quería que Jonás estuviera cerca de su presencia. Dios quería que Jonás obedeciera las órdenes de Dios. Y Dios quería que Jonás recordara que quien decide cómo se hacen las cosas es Dios, no es el hombre. Y esos propósitos son los mismos que Dios
quiere enseñarnos en este tiempo. A creyentes y a no creyentes. Dios quiere enseñarnos los mismos principios a través de la circunstancia que estamos viviendo. En segundo lugar, situaciones negativas evidencian un trasfondo espiritual. Se lo comparto de nuevo. Situaciones negativas evidencian un trasfondo espiritual. Porque el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Había algo espiritual en lo que estaba pasando. No era casualidad que el mar estuviera embravecido. Algo espiritual estaba ocurriendo en el barco y se estaba pagando la consecuencia de esa situación. Y algo espiritual era que Jonás no había obedecido una orden de Dios y todos estaban a punto de morir. Muchas situaciones o problemas que se presentan en nuestro diario vivir llevan implícito, llevan incorporado un asunto estrictamente espiritual. La persona que es espiritual entenderá que hay algo que Dios quiere enseñarnos. Hay algo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo, pero la persona que es carnal no podrá entender el trasfondo que hay en todo esto que estamos viviendo. Hay cosas que nos ocurren en nuestra vida cotidiana que son el resultado, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Hay cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana que son el resultado de equivocaciones nuestras. Les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, caminar con un espíritu de rebeldía. Eso estaba pasando con Jonás. Y eso sucede muchas veces con algunos de nosotros. La rebeldía es algo que Dios siempre trata en nuestra vida y nunca está dispuesto a dejar a pasar desapercibido. Le repito, la rebeldía es algo que Dios siempre está dispuesto a tratar en nuestra vida y no está dispuesto a pasar desapercibido. Como creyentes y líderes necesitamos cultivar un alto concepto de la obediencia y vivir bajo principios de sujeción. Cuando somos obedientes, estamos de parte de Dios. Pero cuando somos rebeldes, estamos de parte del enemigo. Una mujer dijo estas palabras: cuanto más pienso, tanto más segura estoy de que la obediencia es la puerta a través de la cual podemos llegar al conocimiento, al amor y a la vida eterna. Escuche esto: obedecer a Dios es la regla trazada para andar en la luz y transitar con seguridad por este mundo. Obedecer a Dios es la regla trazada para andar en la luz y para poder transitar con seguridad, con paz en este mundo. La gente que es obediente camina en paz. La gente que es obediente camina segura. Otra de nuestros errores es tomar decisiones equivocadas. Usted lo está viendo reflejado cuando Jonás recibe una orden de parte del cielo y él toma una decisión equivocada. Generalmente las decisiones en las cuales nos equivocamos son decisiones que tomamos en el orden personal o en el orden familiar. ¿Cuánto daño, cuánto fracaso ha ocasionado malas decisiones en la vida de las personas? ¿Cuánta familia se puede destruir? ¿Cuánta familia puede fracasar por decisiones familiares
mal tomadas. Jonás no quiso consultar con nadie y de manera personal decidió, cometió un error y tuvo que pagar las consecuencias. Quiero decirle, también nosotros, cuando tomamos decisiones equivocadas, tenemos que pagar las consecuencias. A veces creemos que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia y que no importa si yo me estoy equivocando en la vida, no importa si estoy tomando malas decisiones, me va a ir bien. No nos va a ir bien. Vamos a pagar las consecuencias de las malas decisiones que tomemos. En el momento en que estamos viviendo una situación o en el momento de tomar las decisiones, no vemos el peligro, no medimos las consecuencias. Jonás no se imaginó lo que iba a venir a su propia vida como resultado de apartarse de Dios y de pretender vivir a su manera. Y en tercer lugar, eventos catastróficos permiten el proceso formativo de Dios. Los eventos catastróficos, los eventos fatales, los eventos terribles permiten el proceso formativo de Dios. Dice en el versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios los liberó de la muerte. Dios detuvo el mar. El barco no se hundió. Dios pudo liberar a estos hombres y a Jonás, pero luego Dios trató con Jonás. Y Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. Quizás no es el trato que Dios va a tener con nuestra vida. Hoy en día no es que Dios va a enviar un pez para que estemos 3 días en su vientre, pero hay otras maneras que Dios tiene para tratar con las personas. Cuando no somos obedientes a Dios y queremos hacer nuestra voluntad, el cielo tiene preparado algo para tratar con nosotros. Del cielo viene el trato. Muchas de las cosas que le pasan a muchas personas no entienden que es Dios que está tratando con ellos. A veces el trato es aquí en la tierra, pero a veces el trato viene de lo alto también. Y cuando estamos siendo tratados por Dios, no son pruebas, no son ataques del diablo. No es casualidad lo que está pasando, sino que es Dios que está tratando con nuestra vida. Y eso lo vemos en lo que está ocurriendo con Jonás. En los planes de Dios siempre estará la intención de formar nuestra vida a través de un proceso. Proceso que algunas veces se vuelve fácil, tranquilo y manejable, y otras veces se vuelve complicado, difícil y doloroso también. A Pedro le costó lágrimas de amargura el proceso de Dios. A Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. Al rey David le costó etapas de depresión emocional. Al profeta Elí le costó ver el dolor y el sufrimiento familiar. Y a los que no quisieron la formación de Dios, les tocó ver el fracaso en sus propias vidas, como el rey Saúl, como Sansón, Salomón, Ananías, Judas, etc. La pregunta es, ¿un proceso de formación en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué un proceso de formación en nuestra vida? Porque Él quiere limpiar y pulir nuestras áreas. Porque Dios quiere limpiar y pulir cada una de nuestras áreas. Y porque quiere enseñarnos a que reconozcamos quién es Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro jefe. Dios no es una religión.
no es un guardaespaldas, no es un apagafuegos. Mucho peor, un sirviente incondicional nuestro. Él es el gran yo soy. Y lo que le estaba queriendo enseñar a Jonás es, quiero que aprendas que yo soy el Dios de los cielos. Y también porque Él quiere que aprendamos a tener temor de Él. Debemos entender que Dios no ha mandado el coronavirus. Dios no ha mandado este virus. Pero Dios quiere aprovechar esta emergencia que tenemos para que acerquemos nuestro corazón a Él. Y vivamos en el temor de Dios. Y vivamos como amigos de Dios. La palabra dice, en los postreros tiempos, dice Jehová, yo acercaré el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y cuando la Escritura dice, en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos. Este es el tiempo donde Dios quiere acercar el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Él, como Padre Celestial, quiere acercar su corazón a las personas. Temor de Dios es permitir y asegurarnos que Él vaya delante de nosotros. Dejemos de caminar como llaneros solitarios. Dejemos de vivir la vida a nuestra propia manera, olvidándonos de que es Dios quien tiene que dirigirnos y que es Dios quien tiene que mandarnos. Jonás no permitió que Dios fuese delante de él, sino que se apartó de Dios y lo dejó atrás. La pandemia nos está dejando el mensaje de que hagamos un alto, porque muchos creyentes y no creyentes íbamos corriendo por la vida dejando atrás a Dios. El llamado de la pandemia es para todos, creyentes, no creyentes, ateos, políticos, funcionarios, artistas, deportistas, periodistas, maestros, médicos, abogados, pastores, líderes cristianos, comerciantes, empresarios, jornaleros, profesionales, iletrados, académicos, ricos, pobres, para todos. Siempre que dejemos atrás a Dios, nos va a ir mal. Y esa es una enseñanza que debemos aprender en esta crisis que estamos viviendo. Siempre que dejemos atrás a Dios en nuestra vida, nos va a ir mal. Este virus vino para algunas cosas. Este virus vino para decirnos, párate, no vivas sin freno. Este virus vino para decirnos, hey, no seas esclavo de tu trabajo. Este virus vino para decirnos, escucha, no tengas otros dioses delante de mí. Vino para decirnos, hija mía, yo soy el más importante. Vino para decirnos, espérate, también debes estar en mis negocios y no solo en los tuyos. También debes estar en mi empresa y no solo en el tuyo. Vino para decirnos, recuerda que la vida no es trabajo, activismo, playas, planes, dinero, calle. La vida también son otras cosas. Vino para decirnos, oye, no seas orgulloso, no te creas inmortal y no te creas invencible, porque no lo eres. Un poquito de saliva, un roce con la mano de una persona contaminada, colocar tus dedos en un pasamano, en un escritorio, en un lugar contaminado, y miles de personas han muerto. Porque los seres humanos
No somos inmortales. No somos invencibles. Este virus vino para decirnos, ya te diste cuenta que eres débil, frágil y vulnerable también. Quiero que recapitulemos lo que hemos hablado. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Jonás en Nínive? En primer lugar dijimos, aprendemos que circunstancias adversas cumplen propósitos divinos. En segundo lugar, aprendemos que situaciones negativas evidencian un trasfondo espiritual. En tercer lugar, aprendemos que eventos catastróficos permiten el proceso formativo de Dios. Y en cuarto lugar, aprendemos que el aprendizaje de las lecciones de vida desatan la bendición del cielo. El aprendizaje de las lecciones de vida desatan la bendición del cielo. Capítulo 15 dice, en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hombres que no conocían a Dios terminaron temiendo de Jehová. Hombres que no conocían a Dios terminaron orando en el barco. Hombres que no conocían a Dios terminaron haciendo votos de consagración para Dios. La bendición del cielo vino. La bendición del cielo llegó al barco después de que entendieron el proceso. Cuando volvemos en amistad con Dios y vivimos en su presencia, entonces Dios nos bendice de muchas maneras. Él nos libera de muchas cosas. Él nos provee de lo que necesitamos. Y Él opera milagros en nuestra vida también. Alguien dijo que el dolor puede formar una vida para la grandeza. El dolor puede formar una vida para la grandeza. La formación de Jonás y de estos hombres a través del dolor fueron formados. Pasaron un dolor en el barco. Hay personas cuyas luchas y cicatrices fueron el fundamento de sus extraordinarios logros. Les repito, hay personas cuyas luchas y cicatrices fueron el fundamento de sus extraordinarios logros en la vida. Alguien dijo, gracias a los padecimientos alcanzaremos valiosas cosas. Gracias a los padecimientos alcanzamos valiosas cosas. A veces, para recibir la bendición, para que vengan buenos tiempos, para que vengan tiempos mejores, tenemos que padecer. Y hoy en día estamos padeciendo todos, en todas las ciudades, en todos los países, en todos los continentes. Estamos padeciendo esta prueba. Pero luego de la prueba, luego de este tiempo, vamos a ser bendecidos. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos mejores. Después de esta prueba, las cosas serán mejores, créalo. Porque dice la Escritura que la gloria postrera de la casa será mejor que la primera. La Escritura dice que las cosas que vienen en nuestro futuro son mucho mejor de lo que ha pasado. Y tenemos que creerlo. Yo no puedo creer que las cosas van a ser peores para mi vida. Yo no puedo creer que las cosas van a ser peores para mi ciudad. Yo no puedo creer que las cosas serán peores para mi nación. Vienen tiempos mejores después de estos padecimientos a los que hemos sido sometidos por un virus, por una pandemia. Las grandes victorias están escritas con sangre, salpicadas con el dolor y el sufrimiento de las personas que inevitablemente tuvieron que pasar un proceso.
Le repito, las grandes victorias están escritas con sangre, salpicadas con el dolor y el sufrimiento de las personas que inevitablemente tuvieron que pasar por un proceso. Estamos pasando por un proceso. Y después de este proceso vendrá la victoria. Abraham, Moisés, José, Job, Jesús, Pablo, Esteban y otros que experimentaron grandes bendiciones, también tuvieron que pasar por grandes depresiones, sufrimientos, angustias y tribulaciones también. Y quiero recordarle que hay bendiciones que solo se consiguen a través de las luchas. Un escritor dijo: dudo que Dios quiera bendecir a un hombre antes de hacerlo sufrir mucho. Las grandes victorias se logran después de procesos de formación. Las grandes victorias se logran después de padecer, de sufrir, de pagar un precio. Pero lo más importante es que al final vamos a salir bien. Dios nos va a bendecir. Solamente hagamos lo que Dios dice. Abandonémonos en su presencia. Sigamos las recomendaciones sanitarias que nos han dado. Escuchemos y atendamos la dirección de los gobiernos. Y esperemos el tiempo del Señor. Porque usted y su familia van a salir bien de esto. Y nos va a ir bien después.